Canal 13, en un apoyo al Ministerio de Educación por la emergencia del COVID-19, presenta Aprendo en Casa. A continuación, comunicación y lenguaje primero básico. Bienvenido una vez más al segmento de comunicación y lenguaje para primero básico del programa Aprendo en Casa. Soy Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema queísmo y dequeísmo. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, el pensamiento lógico y la habilidad lingüística. Antes de iniciar te recuerdo que laves constantemente tus manos con agua y jabón o bien las desinfectes con alcohol en gel. Y en esta oportunidad le damos la bienvenida a Ruth, quien nos acompaña en la interpretación de la lengua de señas. Continuando con el tema de la sesión anterior, comenzamos a ver algunos errores de morfosintaxis, también algunos errores gramaticales. ¿Te recuerdas qué errores vimos en la sesión anterior? Vimos acerca del laísmo, loísmo y leísmo. ¿Te recuerdas en qué consiste cada error morfosintáctico? Y también determinamos que si utilizamos el pronombre la o lo, no va a depender si estamos hablando de una persona, un animal o un objeto, sino que depende de qué función va a cumplir dentro de la oración, ya sea de complemento directo, en el caso de la y lo, o las y los, o si es un complemento indirecto, en el caso de le y les. Y también aprendimos algunas tácticas o algunas herramientas para determinar cuál de estos tres debemos utilizar. Y también te quedó un ejercicio de resolver o corregir algunas oraciones para que tú comprobaras que habías comprendido correctamente el tema. Pues hoy continuamos con este tipo de errores morfosintácticos y también como discutimos en la sesión anterior, muchas veces nosotros hablamos de esta manera porque ya está normalizado. Es decir, no sabemos diferenciar si está utilizado de forma correcta o incorrecta y lo aceptamos como forma correcta. Entonces, para iniciar este tema, vamos a leer las siguientes oraciones y en donde tú estás tomando nota, coloca si son correctas o no, en la forma en cómo están redactadas. La primera oración: me consta de que el teatro estaba lleno. ¿Crees tú que está de forma correcta el uso de qué? Resulta de que no vino. Me aconsejaron que llamara otro día. Isabel se acuerda que siempre salía a jugar. Se alegró que llegaron a tiempo. Te apuesto que has escuchado muchas veces estas formas o cómo se utiliza de qué y qué, o incluso tú también lo puedes utilizar de esa forma. Y es que se ha normalizado también el uso que, como te indicaba, no nos damos cuenta al momento que nosotros estamos hablando o escribiendo. Y esto es para que tú ya en algún momento que redactes o hables, lo hagas de la forma correcta. Porque recuérdate que hemos visto con todos estos temas que mientras nosotros apliquemos de forma correcta la lengua, es decir, sus reglas, sus normas y las formas de combinarse, nuestro mensaje será más efectivo y habrá menos posibilidad de equívoco al momento de nosotros relacionarnos con otras personas. Pero entonces vamos a ver qué es el queísmo y qué es el dequeísmo. Primero, el queísmo es la omisión de la preposición de, a o en antes de que. Vamos a ver acá unos ejemplos. Acá está el uso incorrecto. Me alegro que hayas venido. Veamos por qué está incorrecto. Me alegro que hayas venido. También tenemos esta segunda forma de usarlo incorrectamente en la oración. No se da cuenta que la situación es grave. No se da cuenta que la situación es grave.
Ahora, te pregunto, ¿por qué crees tú que está siendo utilizado de forma incorrecta o por qué estamos cayendo en un queísmo? Recuérdate que, según lo que estamos viendo, el queísmo es la omisión de la preposición de, a o en antes de que. Agreguémosle cualquiera de estas preposiciones, a ver cuál concuerda con lo que estamos hablando. Probemos con de. Me alegro de que hayas venido. ¿Cómo crees que se escucha o se leería al momento si está escrito? ¿Se escucha de forma correcta? Me alegro de que hayas venido. ¿Qué opinas? Y veamos la segunda. No se da cuenta que la situación es grave. Agreguémosle alguna preposición. Tratemos de ver cuál hace que se escuche de forma correcta. No se da cuenta en que la situación es grave, no queda. No se da cuenta a que la situación es grave, tampoco. ¿Qué tal si probamos con de? No se da cuenta de que la situación es grave. ¿Crees tú que ahí ya está de forma correcta? Y ese, como te indicaba, estamos tan acostumbrados a hablar de una forma sin pensar en la lógica gramatical o en la lógica sintáctica o en la lógica morfológica, que ya tomamos lo que escuchamos como algo normal, como una forma correcta. Ahora vamos a ver con el dequeísmo. El dequeísmo es el uso incorrecto de la preposición de. Por ejemplo, le pidió de que se fuera. ¿Cómo crees tú que se escucha mejor? ¿Le pidió de que se fuera o le pidió que se fuera? Incluso al oído suena mejor de una determinada forma. Creo de que no es así o creo que no es así. Y por último, confío de que no lo haga o confío en que lo haga. ¿Cuál crees tú que de esas formas es la correcta? Y seguramente te estarás preguntando, ¿cómo identificar o cómo me doy cuenta yo si es correcto o no? Pues entonces ahora vamos a ver las formas correctas y algunos trucos para nosotros determinar si lleva la preposición o no la lleva. Lo correcto en cuanto al uso de qué, el queísmo, para no caer en queísmo. Cuando es un sustantivo, por ejemplo, la noticia de qué o el mensaje de qué. Veamos este ejemplo. Me alegro que hayas venido. ¿Crees tú que acá está cumpliendo la función de algún sustantivo? O veamos acá. No se dio cuenta o no se da cuenta que la situación es grave. ¿Crees tú que alguno acá está cumpliendo la función de sustantivo? Ahora veamos con el ejemplo de la noticia de qué. La noticia de que se comieron todo no llegó. Aquí se está refiriendo a de qué se trata la noticia. Por eso está cumpliendo toda esta oración función de sustantivo. ¿Te recuerdas que vimos las oraciones compuestas que hay subordinadas? Y que hablamos que las oraciones subordinadas se meten dentro de otra oración por una preposición. Entonces acá ya lo estamos aplicando para evitar esos errores morfosintácticos. Entonces, como nos estamos refiriendo a una noticia, nos preguntamos, ¿noticia de qué? ¿O de qué es la noticia? Si te das cuenta, al momento de convertirla en una pregunta, la misma pregunta nos exige o nos obliga a utilizar el de qué, porque no podemos decir qué la noticia, no tiene sentido, sino de qué es la noticia. Entonces esa es una de las formas de comprobar que necesitamos decir de qué. La noticia de que se comieron todo no llegó. Ahora, hagámoslo lógicamente. Si decimos la noticia que se comieron todo no llegó, nos crea también un error que se llama ambigüedad, porque puede crear confusión.
¿Será que se comieron toda la noticia? En cambio, si te das cuenta, al agregarle la preposición de, ya nos da más sentido de qué se trata o sobre qué es la noticia. Ahora vamos a ver también que se puede utilizar como adjetivo. Recuérdate que los adjetivos son todos aquellos que nos ayudan a describir los sustantivos. Y acá estamos hablando de un adjetivo porque, por ejemplo, está seguro de qué. Es decir, esa persona está segura de algo, ya lo está describiendo. Y estoy convencido de qué. Esa persona está convencida de algo, ya lo está describiendo. Por último, hay algunos verbos que exigen que se les añada de qué. Él habló de qué, se dio cuenta de qué, el doctor expuso de qué y confía en qué. Ahora vamos a ver acá. Me alegro que hayas venido. Dijimos que es una forma incorrecta. Entonces, si estamos hablando de verbos, hay verbos que nos exigen el de. Pensemos en este. Me alegro que hayas venido. Ahora convirtámoslo en pregunta. ¿De qué me alegro? ¿O qué me alegro? ¿Cuál de los dos tiene más sentido? Correcto, ¿de qué? Entonces acá hay que añadirle la preposición de. Me alegro de que hayas venido. Y no se da cuenta que la situación es grave. Dijimos que esto también es incorrecto. ¿Por qué? Pensemos en el verbo. Y convirtámoslo en pregunta. ¿De qué no se dio cuenta? ¿Qué no se dio cuenta? ¿Cuál de los dos tiene más sentido completo? ¿De qué? ¿De qué no se dio cuenta? Entonces eso nos indica que tenemos que añadirle la preposición de. Y queda, no se da cuenta de que la situación es grave. Como te indico, hay algunos verbos que exigen esa preposición, pero es convertirla en alguna pregunta y ya podemos comprobar si se necesita esa preposición o no. Ahora vamos con el dequeísmo. Hablamos que es el uso incorrecto de la preposición de. Le pidió de que se fuera. ¿Te acuerdas que estábamos hablando que algunos verbos exigen esa preposición? Pues hay otros verbos que no lo exigen. Y analicemos este ejemplo. Le pidió de que se fuera. Hagamos la comprobación convirtiéndola nuevamente en una pregunta. Le pidió de que se fuera. Si nos preguntamos, ¿de qué le pidió? ¿Crees tú que tiene sentido la pregunta? Ahora eliminemos la preposición. ¿Qué le pidió? Entonces ahí podemos comprobar que este verbo es uno de los que no exige esta preposición, por lo que si lo utilizamos estamos cayendo en dequeísmo. Y la preposición únicamente queda, o la oración, le pidió que se fuera. Entonces, ¿cuál es el uso correcto de esta preposición? Tenemos algunas locuciones. ¿Qué son locuciones? Son frases ya formadas que nosotros utilizamos para dar ideas. Por ejemplo, a no ser que, a medida que, una vez que. Estas no exigen la preposición que. Por ejemplo, una vez que haya terminado su tarea, puede salir a jugar. Acá tenemos esta locución que no lleva la preposición que. Y algunas veces puede que, escuches tú, que la van a utilizar una vez de que hayas terminado. Y también, otro dato acerca de esto, la forma correcta es una vez que, no media vez que, ya que si pensamos lógicamente, medias veces no existen, sino que es una vez completa. Entonces, por eso la locución es una vez que. Y por último, también tenemos oraciones subordinadas. Recuérdate que las oraciones subordinadas, como lo vimos en las sesiones anteriores,
son aquellas que se introducen por medio de una preposición o una conjunción. En este caso estamos hablando de la conjunción que. Pienso que es lo correcto. Si te das cuenta acá, tenemos nuestra primera oración, pienso, porque el verbo está conjugado, es lo correcto. Es ya es un verbo. ¿Te recuerdas que hablamos de verbos copulativos que únicamente unen y nos ayudan a describir algo? Entonces acá ya tenemos dos oraciones, una es subordinada a la otra. Entonces necesitamos la preposición o la conjunción que. Pero ahora entonces, ¿qué trucos podemos aplicar nosotros para saber si necesitamos añadir una preposición o no? Como hemos visto en otros ejemplos, supongo que tú ya tienes una idea. ¿Cómo hicimos para comprobar si necesitaba la preposición de o no? Convertimos la oración en una oración interrogativa. ¿Te acuerdas que también ya vimos este tipo de oraciones en el tema de oración simple? Vimos que hay enunciativas, dubitativas, interrogativas, exclamativas, desiderativas. Entonces ahora, para comprobar, uno de los trucos es convertir estas oraciones en interrogativas. Pero también podemos sustituir por el pronombre relativo eso. Por ejemplo, vamos a comprobarlo acá. Pienso de que es necesario, pienso que es necesario. ¿Cuál crees tú que es correcta? ¿Pienso de que es necesario o pienso que es necesario? Vamos a hacer la prueba al sustituirlo con eso. Si decimos, pienso eso, ¿queda la preposición o se elimina? La preposición de se elimina. No decimos pienso de eso. Por lo tanto, lo correcto es decir pienso que es necesario, ya que no, al momento de transformarlo, no nos exige la preposición. Pero también lo podemos convertir en una pregunta. ¿Qué pienso? Y comparémoslo si utilizamos la preposición de qué pienso. ¿Cuál tiene mayor sentido? ¿Cuál es la que le da sentido a la respuesta? ¿Pienso qué? ¿Qué pienso? Entonces ahí ya estamos comprobando que no necesitamos esta preposición. Y así evitamos caer en dequeísmo. Y ahora, ¿cómo saber si necesitamos esa preposición o no? Por ejemplo, no cabe duda de que, no cabe duda que. En este caso, no cabe, sustituyámoslo por eso. No cabe duda a eso. ¿Tiene sentido esta oración? No. ¿Por qué? Porque le hace falta la preposición. No cabe duda de eso. Entonces, al momento de tener la oración, lo correcto es no cabe duda de que. O la podemos transformar en interrogativa nuevamente. ¿De qué no cabe duda? ¿Qué no cabe duda? Entonces ahí nos damos cuenta que lo correcto es de qué no cabe duda. Entonces tenemos dos trucos para determinar si lleva alguna preposición de, en, a o no. Y así evitar caer en queísmo y dequeísmo. El primer truco, sustituir por eso. No cabe duda de qué o no cabe duda que, no cabe duda de eso. Pienso de qué o pienso que es necesario, pienso eso. O si no, convertir la oración que estamos analizando en interrogativa. ¿De qué me acuerdo? Me acuerdo de qué. ¿Le preocupa de qué? ¿Le preocupa qué? ¿Qué le preocupa? No necesita preposición. Entonces esas son las dos formas en las que nosotros podemos evitar caer en estos errores morfosintácticos.
Ahora te invito a que nuevamente leas estas oraciones y determines si hay alguna que está redactada o que está utilizando correctamente la preposición de, o si estamos cayendo en queísmo y dequeísmo. Ten presente de guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprendo en Casa, que aprendimos en el programa de hoy acerca de los errores morfosintácticos del queísmo y el dequeísmo y cómo identificar a partir de dos trucos, que es sustituir por el pronombre eso o convertir las oraciones en interrogativas. Comparte lo que aprendiste con alguien más y te recuerdo que laves constantemente tus manos con agua y jabón o las desinfectes con gel antibacterial. Gracias por tu atención y hasta una próxima oportunidad.